Capítulo 2. Pensar como economista. Todos los campos de estudio tienen su propio lenguaje y forma de pensar. Los matemáticos, por ejemplo, hablan de axiomas integrales y espacios vectoriales. Los psicólogos, a su vez, hablan del yo, el ello y las disonancias cognitivas. Los abogados emplean términos como jurisdicción, daños y perjuicios o incumplimiento de promesas. La economía no es diferente, ya que emplea términos como oferta, demanda, elasticidad, ventaja comparativa, excedente del consumidor y pérdida de eficiencia económica o pérdida del peso muerto. En los capítulos siguientes encontrará muchos términos nuevos y algunas palabras que, aunque familiares, las utilizan de forma especializada los economistas. Al principio, quizás le parezca que el lenguaje es un poco enigmático, pero pronto se dará cuenta de que el valor de este vocabulario reside en proporcionarle una nueva y útil manera de pensar acerca del mundo que nos rodea. El propósito de este libro es ayudarlo a entender cómo piensan los economistas, de la misma manera que usted no puede ser de la noche a la mañana matemático, psicólogo o abogado. Aprender a pensar como economista le tomará tiempo. Sin embargo, con la adecuada combinación de teoría, casos de estudio, ejemplos de índole económica de las noticias, este libro le brindará amplia oportunidad para desarrollarse y aplicar esta habilidad. Antes de entrar de lleno en la esencia y las especificaciones de la economía, es necesario puntualizar la manera en la que los economistas entienden el mundo. Este capítulo explica la metodología económica que caracteriza la manera en que los economistas abordan las preguntas. ¿Qué significa pensar como economista? Los economistas como científicos. Los economistas tratan de abordar con objetividad científica su materia de estudio. Este método de estudio de la economía es muy similar al que siguen los físicos cuando abordan el estudio de la materia o los biólogos cuando abordan el estudio de la vida. Lo que hacen es agrupar diferentes teorías, recabar datos y analizarlos para tratar de comprobar o refutar sus teorías. En una primera instancia, puede resultar extraño considerar a la economía como una ciencia. Después de todo, los economistas no trabajan en laboratorios ni con telescopios. Sin embargo, la esencia de la ciencia radica en el método científico, el cual consiste en el desarrollo objetivo y la comprobación de teorías acerca de cómo funciona el mundo. Este método de investigación puede aplicarse tanto al estudio de la economía de un país como al estudio de la fuerza de la gravedad de la Tierra o la evolución de las especies. Como lo dijo Albert Einstein, la ciencia no es más que un refinamiento del pensamiento cotidiano. Aunque cuando el comentario de Einstein es tan válido para las ciencias sociales como la economía y para las ciencias naturales como la física, la mayoría de las personas no están acostumbradas a mirar a la sociedad con los ojos de un científico. Analicemos algunas de las formas en que los economistas aplican la lógica de la ciencia para examinar cómo funciona la economía. El método científico: observación, teoría y más observación. Se dice que Isaac Newton, el famoso científico y matemático del siglo XVII, se quedó intrigado un día al ver caer una manzana de un árbol. Esta observación lo motivó a desarrollar la teoría de la gravedad, la cual se aplica no solo a la manzana que cae del árbol, sino a cualquier par de objetos en el universo. Pruebas subsiguientes de la teoría de Newton han demostrado que es válida en la mayoría de las circunstancias, aunque tiempo después Einstein puso de manifiesto que dicha teoría no se cumple en todos los casos, debido a que la teoría de Newton permite explicar muy convincentemente la observación. Todavía se enseña en cursos universitarios de física en todo el mundo. La relación entre la observación y teoría también tiene lugar en el campo de la economía. Un economista puede vivir, por ejemplo, en un país que está experimentando un rápido incremento de precios y, motivando por esto, se decide a escribir una teoría sobre la inflación. La teoría afirma que una alta tasa de inflación ocurre cuando el gobierno imprime mucho dinero. Con el objeto de probar esta teoría, el economista puede recabar y analizar diferentes datos sobre los precios y el dinero de distintos países. Si descubre que el incremento de la cantidad de dinero no está relacionada con el incremento de los precios, comenzará a dudar de su teoría sobre la inflación.
Si por el contrario encuentra una correlación muy importante en los datos internacionales, como de hecho existe, entonces el economista se sentirá más confiado con su teoría. A pesar de que los economistas, al igual que otros científicos, emplean la teoría y la observación, los primeros enfrentan un obstáculo que dificulta su tarea, ya que en la economía es casi imposible realizar experimentos. Los físicos que estudian la gravedad pueden dejar caer numerosos objetos con el fin de generar datos para comprobar sus teorías. Los economistas, por el contrario, cuando estudian la inflación, no pueden manipular la política monetaria de ningún país con la simple finalidad de generar datos para sus teorías. Los economistas, al igual que los astrónomos y los biólogos evolucionistas, tienen que conformarse con los datos que la realidad les proporciona. Con la finalidad de encontrar algún sustituto de los estudios de laboratorio, los economistas prestan especial atención a los experimentos que les proporciona la historia misma. Así, por ejemplo, cuando una guerra en el Medio Oriente interrumpe el flujo de petróleo, los precios del hidrocarburo se disparan por las nubes, y esto trae como consecuencia para los consumidores de petróleo y sus derivados un descenso de su nivel de vida. Para las autoridades a cargo de diseñar la política económica, esto plantea una situación muy difícil y con muchas aristas. Sin embargo, para los científicos economistas, el acontecimiento brinda una oportunidad para estudiar los efectos que produce un recurso natural clave en la economía mundial. Por lo tanto, a lo largo de este libro consideraremos muchos episodios históricos. Su estudio es importante porque nos ayuda a comprender la economía del pasado y, sobre todo, permite ilustrar y evaluar teorías económicas del presente. Y el papel de los supuestos. Si usted le pregunta a un físico cuánto tardará en caer una canica de un edificio de 10 pisos, lo más probable es que le responda a la pregunta suponiendo que la canica cae en el vacío. Desde luego, este es un supuesto que es falso, debido a que el edificio está rodeado de aire y la fricción que éste ejerce sobre la canica al caer disminuye la velocidad de su caída. Los físicos responderán a esto afirmando que la fricción es casi nula y que por lo tanto su efecto no es importante. Es decir, suponer que la canica cae en el vacío simplifica el problema sin afectar de forma significativa la respuesta. Por la misma razón, los economistas también formulan supuestos, debido a que estos simplifican el mundo complejo y lo hacen más simple de comprender. Por ejemplo, para estudiar los efectos del comercio internacional, podemos suponer que el mundo está formado únicamente por dos países, los cuales, a su vez, solo producen dos productos. En la realidad, hay muchos países que producen innumerables productos, pero al suponer que existen solo dos países y dos productos, los podemos concentrar en la esencia del problema. Una vez que se logra entender la esencia del comercio internacional en este mundo simplificado, se tienen mayores posibilidades de comprender el comercio internacional del complejo mundo en el que vivimos. El arte del pensamiento científico, referido a la física, la biología o la economía, es decidir qué supuestos deben formularse. Suponga que en vez de una canica se decide dejar caer de lo alto del edificio una pelota de playa del mismo peso, pero en este caso el físico se daría cuenta de que el supuesto de la ausencia de fricción no es tan exacto. En este caso, ya que la fricción ejerce una fuerza mayor sobre la pelota de playa que sobre la canica, debido a que la pelota es mucho más grande, el supuesto que el objeto cae en el vacío es válido cuando se analiza la caída de la canica, pero deja de serlo al arrojar una pelota de playa. De la misma manera, los economistas usan diferentes supuestos para analizar cuestiones distintas. Suponga que debemos estudiar lo que sucede en la economía cuando el gobierno altera la cantidad de dinero en circulación. Una variable importante de este análisis será la manera en la que responden los precios. En la economía de Estados Unidos, muchos de los precios cambian con poca frecuencia. Tal es el caso del precio de las revistas en los puestos de periódicos, el cual solo cambia cada pocos años. Conocer este hecho puede llevar a formular supuestos diferentes cuando se analizan los efectos de la política económica en diferentes periodos. Así, para estudiar los efectos a corto plazo de la política económica,
Podríamos suponer que los precios no cambian demasiado. Incluso podríamos plantear el supuesto artificial y extremo que todos los precios se mantienen totalmente fijos. Sin embargo, para estudiar los efectos de largo plazo en la política, supondríamos que todos los precios son completamente flexibles. Al igual que los físicos, usan diferentes supuestos dependiendo si lo que se usa en el experimento son pelotas de playa o canicas. Los ecologistas emplean supuestos distintos dependiendo de si lo que se estudia son los efectos a corto o a largo plazo de un cambio de la cantidad de dinero circulante en la economía. Los modelos económicos. Los profesores de biología de bachillerato enseñan anatomía utilizando réplicas de plástico del cuerpo humano. Estos modelos tienen los órganos más importantes, el corazón, el hígado, los riñones, etc. Esto les permite enseñar a los alumnos de forma sencilla dónde se ubican las diferentes partes del cuerpo. En general, estos modelos de plástico son estilizados y omiten muchos detalles, y es evidente que no son cuerpos humanos de verdad. Sin embargo, y a pesar de esta falta de realismo, o quizás gracias a ella, su estudio es muy útil para aprender el funcionamiento del cuerpo humano. Los economistas también utilizan modelos para estudiar el funcionamiento del mundo. Estos modelos no son de plástico, sino que se componen de diagramas y ecuaciones. Al igual que los modelos del cuerpo humano, los modelos económicos omiten detalles, lo cual permite visualizar aquello que es realmente importante. Los modelos de biología no incluyen todos los músculos y vasos capilares del cuerpo, y los de economía no incluyen todas las variables que intervienen en la realidad. A lo largo del libro, con el objetivo de estudiar diferentes cuestiones económicas, se utilizarán modelos basados en supuestos. Así como los físicos, al dejar caer la canica, suponen que no existe fricción, los economistas suponen que hay muchos detalles en la economía que no son relevantes al estudiar ciertas cuestiones y los omiten. Todos los modelos, sean de física, biología o economía, simplifican la realidad para ayudarnos a comprenderla mejor. Primer modelo, el diagrama de flujo circular. La economía está formada por millones de personas que realizan diferentes actividades, como comprar, vender, trabajar, contratar y producir, etc. A fin de entender cómo funciona la economía, debemos encontrar algún modo de simplificar nuestros pensamientos acerca de estas actividades. En otras palabras, necesitamos un modelo que, en términos generales, explique cómo se organiza la economía y la manera en que interaccionan los diferentes actores. La figura 1 representa un modelo visual de la economía denominado diagrama de flujo circular. En este modelo, la economía se simplifica e incluye únicamente dos tipos de tomadores de decisiones: las empresas y los hogares. Las empresas producen bienes y servicios utilizando insumos como trabajo, tierra y capital, máquinas y edificios. A estos insumos se les denomina factores de la producción. Los hogares son los propietarios de los factores de la producción o factores productivos y consumen todos los bienes y servicios que producen las empresas. Los hogares y las empresas interaccionan en dos tipos de mercados: el mercado de bienes y servicios, donde los hogares son los compradores y las empresas los vendedores. En particular, los hogares compran la producción de bienes y servicios que produce la empresa. En los mercados de factores de la producción, los hogares son vendedores y las empresas son compradores. Los hogares proveen los insumos que necesitan las empresas para producir bienes y servicios. El diagrama de flujo circular representa una forma simple de organizar las transacciones económicas que ocurren en la economía entre las empresas y los hogares. El diagrama de flujo circular tiene dos circuitos diferentes, pero relacionados entre sí. El circuito interior representa el flujo entre insumos y productos. En estos mercados de factores de la producción, los hogares venden el uso de su trabajo, tierra y capital a las empresas, las cuales utilizan estos factores para producir bienes y servicios, lo que a su vez se venden en los hogares en los mercados de bienes y servicios. El circuito exterior del diagrama representa el flujo del dinero en la economía.
Los hogares gastan dinero con la finalidad de comprar bienes y servicios a las empresas, los cuales destinan parte de este ingreso para pagar los factores de la producción, como los salarios de sus trabajadores. El dinero restante es lo que se queda como ganancia para los propietarios de las empresas, quienes forman parte de los hogares. Ahora, hagamos un recorrido del diagrama de flujo circular usando un billete que circula en la economía entre las primeras personas. Imagínense que el billete inicia su recorrido en su hogar, como por ejemplo en su billetera. Si usted quiere comprar un café, saca el billete, lo lleva a uno de los mercados de bienes y servicios de la economía. Por ejemplo, una sucursal cercana de Starbucks, ahí lo gasta en su bebida favorita. El billete se encuentra ahora en la caja registradora de Starbucks, donde se convierte en ingreso para la empresa. Sin embargo, el billete no se quedará en Starbucks mucho tiempo, ya que la empresa lo utiliza para comprar insumos en los mercados de factores de la producción. Starbucks puede usar el billete para pagarle al dueño del alquiler del local comercial que ocupa, o tal vez lo destine para pagar los salarios de sus empleados. En los dos casos, el dinero pasa a formar parte del ingreso de un hogar y de una nueva cuenta regresan al bolsillo de alguien. En este momento, el flujo circular de la economía comenzará de nuevo. La figura 1 muestra el diagrama de flujo circular, el cual es un modelo simple de la economía, porque no toma en cuenta detalles que para algunos propósitos son importantes. Un modelo más complejo y realista del flujo circular incluirá variables como las funciones del comercio internacional y el gobierno, ya que una parte del billete que usted entregó a Starbucks podría utilizarse para pagar impuestos o para comprar café a un productor brasileño. Sin embargo, estos detalles no son de vital importancia para entender cómo está organizada la economía. Debido a su simplicidad, el diagrama de flujo circular es muy útil y debe tenerse en cuenta cuando se estudia cómo embonan entre sí las diferentes piezas de la economía. Segundo modelo, la frontera de posibilidades de producción. A diferencia del diagrama de flujo circular, la mayoría de los modelos en economía se construye utilizando herramientas matemáticas. Ahora vamos a estudiar el más simple de ellos, el modelo de la frontera de posibilidades de producción, el cual ilustra algunas ideas económicas básicas. Las economías reales producen una cantidad importante de bienes y servicios, pero suponga que una economía produce solo dos bienes, automóviles y computadoras. Juntas, la industria automotriz y la industria de la computación utilizarán todos los factores de la producción que tiene la economía. La frontera de posibilidades de producción es la gráfica que se muestra con las diferentes combinaciones de producción, en este caso automóviles y computadoras. Que la economía está en posibilidades de producir, dados los factores de producción de que se dispone, y utilizando la tecnología que existe para las empresas, así las conviertan en productos. La figura 2 representa la frontera de posibilidades de producción que esta economía, si la economía destina todos sus recursos a fabricar automóviles y produce 1000 unidades, producirá 0 computadoras. Si por el contrario se usan todos los recursos de la economía para producir 3000 computadoras, se producirán 0 automóviles. Estos datos de la frontera de posibilidades de producción representaron las posibilidades extremas. Es mucho más probable que la economía divida sus recursos entre las dos industrias y produzca algunos automóviles y algunas computadoras. Si por ejemplo se producen 600 automóviles y 2200 computadores, estaremos en el punto A de la gráfica. Ahora, suponga que quitamos algunos factores de la producción de la industria de la computación y los movemos a la industria automotriz. Como este cambio podrán producirse 700 automóviles y 2000 computadoras, lo que se representa en la gráfica como punto B. Debido a que los recursos son escasos,
no todas las combinaciones son viables. Por ejemplo, sin importar cómo se distribuyan los recursos entre las dos industrias, la economía no puede producir la cantidad de automóviles y computadoras que representa el punto C. Dada la tecnología disponible para fabricar automóviles y computadoras, la economía no tiene suficientes factores de producción para sostener ese nivel de producción. Con los recursos de que se dispone, la economía solo puede producir cualquier punto que esté o sobre la línea de frontera de posibilidades, pero en ningún punto que esté fuera de ella. Se dice que un resultado es eficiente si la economía obtiene el mayor provecho posible de los recursos de que se dispone. Los puntos que están sobre la línea de frontera de posibilidades son los que representan niveles eficientes de producción y no aquellos que se encuentran dentro de la frontera. Si la economía está produciendo lo correspondiente al punto A, no hay posibilidades de producir más de un bien sin que se produzca menos del otro. El punto D, por ejemplo, representa un resultado ineficiente, ya que por alguna razón, quizás por el desempleado generalizado, la economía está produciendo menos de lo que podría producir con todos los recursos de que se dispone. Se están produciendo solo 300 automóviles y 1000 computadoras, pero si la economía elimina la causa de ineficiencia, se puede incrementar la producción de ambos bienes. Suponga que la economía logra moverse desde el punto D al punto A y que la producción de automóviles aumenta de 300 a 6000 y la de la computación de 1000 a 2000. Uno de los 10 principios de la economía que se estudian en el capítulo 1 dice que las perspectivas se enfrentan ya disyuntivas. La frontera de posibilidades de producción muestra una de las disyuntivas que enfrenta a la sociedad. Una vez que se han alcanzado los puntos de eficiencia de la noche, la única manera de incrementar la cantidad de un bien es si se produce la cantidad de otro. Por ejemplo, cuando la economía se mueve del punto A al B, la sociedad produce 100 automóviles más, pero para hacerlo lo deja de producir 200 computadoras. Esta disyuntiva ayuda a entender cómo los 10 principios de la economía, el costo de oportunidad, es decir, el costo de aquello a lo que se renuncia para conseguir algo. La frontera de posibilidades de producción muestra el costo de oportunidad de un producto vendido en términos de otros países. Cuando la economía se traslada del punto A al punto B, se sacrifican 200 unidades de computadoras con la finalidad de producir 100 automóviles adicionales. Esto es, en el punto A indica que el costo de oportunidad de 100 automóviles son 200 computadoras. Dicho de otra forma, el costo de oportunidad de cada automóvil es de 2 computadoras. Por ejemplo, el costo de oportunidad de un automóvil corresponde a la pendiente de la curva de la frontera de posibilidades de producción. Si no recuerda que es una pendiente, consulte el apéndice de gráficas del capítulo anterior y de este capítulo. En esta economía, el costo de oportunidad de los automóviles en términos de computadoras no es constante y depende de cuántos automóviles y computadoras esté produciendo la economía. Esto se refleja en la forma de la frontera de posibilidades de producción, debido a que la curva de la frontera de posibilidades de producción de la figura 2 es cóncava. El costo de oportunidad de un automóvil de llegar a su nivel máximo cuando la economía produce muchos automóviles y pocas computadoras. Esto se representa con el punto E, en donde la curva es más pronunciada. Por otro lado, cuando la economía produce menos automóviles y muchas más computadoras, entonces sucede en el punto F, la curva se hace más plana y el costo de oportunidad de producir un automóvil es menor.
Los economistas consideran que la frontera de posibilidades de producción tiene siempre forma cóncava. Cuando la economía utiliza la mayoría de sus recursos para producir computadoras, como en el punto F, los recursos por sus capacidades y características deberían determinarse a producir automóviles, como los trabajos capacitados de la industria automotriz se destinan a la producción de computadoras. Debido al hecho en general, estos trabajadores no son muy eficientes para fabricar computadoras. Incrementar una unidad de producción de automóviles solo provoca una ligera reducción de la cantidad producida de computadoras. En el punto F, el costo de oportunidad de un automóvil en términos de computadoras es pequeño y la forma de la frontera de posibilidades de producción es casi plana. Por el contrario, cuando la economía utiliza la mayoría de las partes de sus recursos para fabricar automóviles, como sucede con el punto E, recursos que son mejores para producir automóviles se destinan a esa tarea. En este punto, producir un automóvil adicional significa asignar a algunos de los mejores técnicos en computación a fabricar automóviles. Como resultado, producir un automóvil adicional implica una pérdida considerable en la producción de computadoras. El costo de oportunidad de producir un automóvil es alto y por lo tanto la curva de la frontera de posibilidades de producción es muy pronunciada. La frontera de posibilidades de producción muestra la disyuntiva que existe entre la producción de diferentes bienes en un momento determinado. Sin embargo, esta disyuntiva puede variar con el tiempo. Por ejemplo, suponga que un avance tecnológico en la industria de la computación aumenta el número de computadores que un trabajador puede producir por semana. Este avance amplía el conjunto de oportunidades de la sociedad. Por cada número de automóviles, la economía puede producir más computadoras. De este modo, si la economía no produce ninguna computadora, puede seguir produciendo 1000 automóviles, lo que significa que uno de los extremos de la frontera se queda igual, pero si la economía dedica algunos de sus recursos a la industria de la computación, producirá más computadores con dichos recursos. Como resultado, la curva de la frontera de posibilidades se desplaza hacia arriba, como se muestra en la figura 3. Esta figura ilustra lo que ocurre cuando crece la economía. La sociedad desplaza la producción de un punto de la frontera anterior a un punto en la nueva frontera, y el punto al que se desplaza depende de las preferencias que se tengan. Por ejemplo, si la sociedad se desplaza del punto A al G, disfrutará de más computadoras y más automóviles. La frontera de posibilidades de producción simplifica una economía compleja y destaca algunas ideas básicas, pero muy importantes: escasez, eficiencia, disyuntivas, costo de oportunidad y crecimiento económico. Conforme avance en el estudio de la economía, estas ideas asumirán diferentes formas. La frontera de posibilidades de producción ofrece una manera sencilla de pensar en estos conceptos. Microeconomía y macroeconomía. Muchas de las materias que se estudian tienen diferentes niveles. Considere, por ejemplo, la biología. Los biólogos moleculares estudian los componentes químicos de la estructura y las funciones de los seres vivos. Los biólogos celulares, a su vez, estudian las células, que están formadas por muchos compuestos químicos y que al mismo tiempo son las unidades fundamentales de los organismos vivos. Finalmente, los biólogos evolucionistas estudian las diferentes variedades de animales y plantas y cómo cambian las especies poco a poco a través de los siglos. La economía también se estudia en varios niveles. Se pueden estudiar las decisiones de los hogares y las empresas, o cómo interaccionan los hogares y las empresas en los mercados, cuando se trata de bienes y servicios determinados, o bien estudiar cómo opera la economía como un todo. Es decir, la suma de las actividades de todos los tomadores de decisiones en los diferentes mercados. Tradicionalmente, el campo de la economía se ha dividido en dos grandes áreas: la microeconomía y la macroeconomía.
La primera es el estudio de cómo toman decisiones los hogares y las empresas y cómo interaccionan en mercados específicos. La segunda se encarga del estudio de los fenómenos de toda la economía. Un microeconomista puede estudiar los efectos del control de alquiler en el mercado de la vivienda de Nueva York o enfocar su estudio en el impacto de la competencia extranjera en la industria automotriz en Estados Unidos. Su análisis también puede centrarse en los efectos que tiene la educación obligatoria en los ingresos de los trabajadores. Los macroeconomistas, por su parte, pueden dedicarse a estudiar los efectos del endeudamiento del gobierno federal o analizar cuál ha sido la tasa de desempleo de la economía a través del tiempo. Otro campo de análisis de la macroeconomía es buscar alternativas de política económica que fomenten el mejoramiento nacional de los niveles de vida de la población. La macroeconomía y la microeconomía están estrechamente relacionadas, debido a que los cambios en la economía en general son el resultado de las decisiones de millones de personas. Es posible entender los fenómenos macroeconómicos sin tomar en cuenta las decisiones microeconómicas que se relacionan con estos cambios. Por ejemplo, un estudioso de la macroeconomía podría analizar el efecto que tendría una reducción del impuesto federal sobre la renta en la producción total de bienes y servicios. Pero para analizar este tema, nuestro economista debe considerar cómo es que la reducción de los impuestos afecta las decisiones de los hogares acerca de cuánto deben de gastar en bienes y servicios. A pesar del estrecho lazo que existe entre la macro y la microeconomía, las dos son ramas de estudio distintas porque intentan responder diferentes preguntas y cada campo tiene sus propios modelos que a menudo se enseñan en cursos distintos. Los economistas como asesores de política. Muy a menudo se les pide a los economistas que expliquen las causas de los acontecimientos económicos. Por ejemplo, ¿por qué el desempleo es más alto entre los jóvenes que entre las personas adultas? En otras ocasiones, los economistas están encargados de recomendar alguna política que mejore los resultados económicos. Por ejemplo, ¿qué debería hacer el gobierno para mejorar el bienestar de los adolescentes? Cuando los economistas tratan de explicar el mundo, actúan como científicos y cuando tratan de mejorarlo, actúan como asesores de política. Análisis normativo frente al análisis positivo. Con la finalidad de aclarar los dos roles que desempeñan los economistas, examinaremos el uso del lenguaje, debido a que los científicos y los asesores de política tienen diferentes objetivos. Ambos utilizan de manera distinta el lenguaje. Por ejemplo, suponga que dos personas hablan sobre las leyes del salario mínimo. He aquí dos afirmaciones que podríamos oír. Paola, las leyes del salario mínimo generan desempleo. Norma, el gobierno debe incrementar el salario mínimo. Por el momento pasemos por alto si estamos o no de acuerdo con estas afirmaciones. Observe que Paola y Norma no coinciden en lo que quisieran hacer. Paola está hablando como científica, es decir, está haciendo una afirmación de cómo es la realidad. Norma, por su parte, está hablando como asesora política y está haciendo una afirmación de la forma en la que le gustaría que cambiara la realidad. En términos generales, las afirmaciones acerca de la realidad son de dos tipos. Las afirmaciones como las que hace Paola son positivas. Una afirmación positiva es descriptiva y se refiere a cómo es el mundo. Por otra parte, tenemos las afirmaciones como la que hace Norma, la cual es normativa. Una afirmación normativa es prescriptiva y se refiere a cómo debería ser el mundo. Una diferencia fundamental entre una afirmación normativa y una positiva es la forma en la que se juzga su validez. Las afirmaciones positivas, en principio, pueden refutarse o confirmarse analizando las pruebas. Así, un economista puede evaluar la afirmación que hace Paola, analizando los datos de los cambios en el salario mínimo y el desempleo a través del tiempo. Por otra parte, evaluar las afirmaciones normativas implica tomar en cuenta tanto valores como datos. La afirmación que hace Norma no puede juzgarse solo a la luz de los datos. Decidir que es una buena o una mala política no es solo cuestión de ciencia, también se relaciona con nuestros puntos de vista sobre la ética, la religión y la filosofía política. Las afirmaciones positivas y normativas son fundamentalmente diferentes,
pero por lo general están entrelazadas dentro del marco de las creencias de las personas. En particular, el punto de vista positivo acerca de cómo es el mundo repercute en el punto de vista positivo acerca de las políticas que son deseables. Paola asevera que el salario mínimo provoca desempleo, y si esto es cierto, la puede llevar a rechazar la conclusión de Norma de que el gobierno debe incrementarlo. Sin embargo, las conclusiones normativas no provienen solo del análisis positivo, también se basan en juicios de valor. Conforme se estudia la economía, resulta importante tener en cuenta la distinción que existe entre las afirmaciones positivas y las normativas, porque nos ayudará a centrar la atención en la tarea que nos ocupa. Gran parte del análisis económico es positivo, es decir, trata de explicar cómo funciona la economía. Sin embargo, hay quienes se valen de la economía para lograr objetivos normativos. Buscan saber, por ejemplo, cómo mejorarla. Cuando oímos que los economistas hacen afirmaciones normativas, sabemos que están hablando no como científicos, sino como asesores de política. Los economistas en Washington. Harry Truman, el entonces presidente de Estados Unidos, dijo alguna vez que deseaba encontrar un economista que únicamente pudiera mirar hacia un lado, ya que siempre que preguntaba su opinión, los economistas no dejaban de decirle por un lado, por el otro lado. El expresidente Truman estaba en lo correcto al darse cuenta de que los consejos de los economistas casi siempre son complejos. Esta tendencia se basa en uno de los 10 principios de la economía, específicamente en el que establece que las personas enfrentan disyuntivas. Los economistas son muy conscientes de que las disyuntivas forman parte de casi todas las decisiones de política. Por ejemplo, una política que busca incrementar la eficiencia también provoca desigualdad, o una ley encaminada a beneficiar a las generaciones futuras podría perjudicar las generaciones del presente. Un economista que afirme que todas las decisiones de política son sencillas no es un economista confiable. El presidente Truman no fue el único que buscaba el consejo de los economistas. Desde 1946, el presidente de Estados Unidos recibe las opiniones del Consejo de Asesores Económicos, que consta de 3 miembros y un equipo de personal conformado por algunas docenas de economistas. El Consejo, cuyas oficinas están muy cerca de la Casa Blanca, tiene como única tarea aconsejar al presidente y redactar el informe económico anual del presidente. En este informe se presentan y examinan los acontecimientos económicos recientes y se ofrece el análisis que el Consejo realiza acerca de los temas políticos del momento. El presidente de Estados Unidos también recibe información de los economistas que trabajan en otras áreas de su administración. Por ejemplo, los que trabajan en la Oficina de Administración y Presupuesto formulan planes de gasto y políticas regulatorias. Los del Departamento del Tesoro ayudan a diseñar la política fiscal. Los que colaboran en el Departamento del Trabajo analizan los datos sobre los trabajadores y las personas que buscan trabajo para construir el diseño de políticas laborales. Por su parte, los economistas que son parte del Departamento de Justicia ayudan a aplicar las leyes antimonopolio del país. Los economistas también colaboran en otras instancias, además de las oficinas administrativas del gobierno. Por ejemplo, con el objetivo de obtener evaluaciones independientes de las diferentes políticas propuestas. El Congreso de Estados Unidos depende de la asesoría de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que está compuesta por economistas. La Reserva Federal, entidad encargada de la política monetaria de ese país, emplea a cientos de economistas que analizan el desarrollo económico de Estados Unidos y de otros países del mundo. Sin embargo, la influencia de los economistas en la política va mucho más allá de su papel como asesores políticos. Sus investigaciones y textos a menudo afectan de forma indirecta la política. El economista John Maynard Keynes hizo la siguiente observación: las ideas de los economistas y los filósofos políticos, tanto cuando son acertadas como cuando son erradas, son más poderosas de lo que se cree. De hecho, el mundo apenas se rige por otra cosa. Los hombres prácticos, que se creen exentos por completo de cualquier influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún economista difunto. Los locos que ostentan el poder, que oyen voces en el aire, extraen su locura de las obras de algún diletante académico de algunos años atrás. Aunque estas palabras fueran escritas en 1935, siguen siendo ciertas. Efectivamente, hoy podemos decir que el diletante académico que influye en la política pública suele ser el propio Keynes.
¿Por qué no siempre se sigue el consejo de los economistas? Todo economista que se dedique a asesorar a un presidente o cualquier otro líder elegido por votación popular sabe que sus recomendaciones no siempre serán atendidas. Y esto, aunque frustrante, es fácil de entender. El proceso por medio del cual se formula la política económica difiere mucho del proceso idealizado de diseño de las políticas que se supone en los libros de texto. A lo largo de este libro, y cada vez que hablemos de política económica, a menudo nos centraremos en una cuestión: ¿cuál es la mejor política que el gobierno puede seguir? Actuamos como si la política fuera determinada por un rey benévolo, y una vez que él determina cuál política es la adecuada, no tiene ningún problema para implementarla. Sin embargo, determinar en el mundo real cuál política es adecuada es solo una parte de la tarea de un líder, y con frecuencia la más fácil. Después de que el presidente escuche las opiniones de sus asesores económicos sobre cuál política es la mejor desde la perspectiva que estos tienen, consulta a otros asesores para que los retroalimenten. Por ejemplo, los asesores en comunicación le dirán cómo explicar mejor la política al público y tratarán de prever malentendidos que podrían hacer que el reto sea todavía más difícil. Los asesores de prensa, por su parte, le dirán cómo se espera que los medios de comunicación cubran la noticia y cuáles son las opiniones que quizás se expresarán a este respecto en las páginas editoriales. A su vez, los asesores legislativos le dirán cómo se espera que el Congreso reciba la propuesta, qué tipo de correcciones le harán y si esta propuesta tiene posibilidades de ser aprobada y convertirse en ley. Los asesores políticos, por su parte, le dirán qué grupos apoyarán la política en cuestión y cuáles se opondrán a ella. También le informarán sobre cómo será recibida esta propuesta política entre los diferentes grupos del electorado y si esto afectará el apoyo con que cuenta el presidente para otras iniciativas políticas. Después de escuchar todo esto, el presidente decidirá cómo proceder. En una democracia representativa, el diseño de la política económica no es una tarea fácil y generalmente los presidentes y otros políticos tienen razones válidas para no implementar las políticas sugeridas por los economistas, que ofrecen asesoría crucial en el proceso político, pero su consejo es solo uno de los ingredientes de la compleja receta. ¿Por qué los economistas discrepan entre sí? A George Bernard Shaw se le ocurrió decir que si tendiéramos a todos los economistas en el suelo, uno a continuación de otro, no llegaríamos nunca a una conclusión. Esta ocurrencia es reveladora, ya que a menudo los economistas son un grupo criticado por dar consejos contradictorios a los diseñadores de la política económica. El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, hizo una broma diciendo que si el juego llamado Trivia estuviera diseñado para economistas, tendría 100 preguntas y 3.000 respuestas. A continuación, se presentan dos posibles razones por las que los economistas, muy a menudo, parece que dan consejos contradictorios a los diseñadores de la política económica. Los economistas pueden no estar de acuerdo con la validez de otras teorías positivas acerca de cómo funciona la realidad. Los economistas pueden tener diferentes valores y, por lo tanto, distintas visiones normativas de lo que la política gubernamental debería tratar de lograr. Analicemos cada una de estas razones. Diferencias entre los juicios científicos. Hace algunos siglos, los astrónomos debatían si lo que estaba en el centro del sistema solar era el Sol o la Tierra. Actualmente, los meteorólogos discuten si el planeta se está calentando y, de ser así, cuáles son las causas del calentamiento global. La ciencia es una búsqueda continua para tratar de comprender el mundo que nos rodea, y no sorprende que a medida que esta búsqueda avanza, los científicos discrepen acerca de lo que es en verdad la realidad. Las discrepancias que existen entre los economistas se deben a la misma razón. La economía es una ciencia joven y hay todavía mucho por aprender. Algunas veces los economistas no se ponen de acuerdo porque tienen diferentes criterios sobre la validez de teorías alternas o acerca de la magnitud de algunos parámetros importantes que miden cómo se relacionan las variables económicas. Por ejemplo, algunas veces los economistas no están de acuerdo acerca de si el gobierno debe gravar el ingreso o el consumo, el gasto de los hogares. Los que están a favor de aplicar impuestos al consumo en vez del impuesto sobre la renta creen que este cambio fomentaría el ahorro, porque la cantidad ahorrada no estaría sujeta al pago de impuestos y porque más ahorro hace que existan más recursos para la acumulación de capital.
lo que se traduciría en un incremento en la productividad y en los niveles de vida. Por su parte, los economistas que están a favor del impuesto sobre la renta afirman que el ahorro de los hogares no respondería demasiado a un cambio en las leyes fiscales. Como vemos, estos dos grupos de economistas no están de acuerdo porque tienen diferentes visiones normativas acerca de los sistemas impositivos y porque también tienen diferentes visiones positivas respecto a cómo los incentivos fiscales repercuten en el ahorro. Diferencias en los valores. Suponga que Pedro y Paula consumen la misma cantidad de agua proveniente de un pozo del pueblo. Con la finalidad de mantener el pozo, los residentes deben pagar un impuesto. Pedro gana $100,000 anuales y paga $10,000 de impuestos, es decir, 10% de su ingreso. Paula, por su parte, gana $20,000 anuales y paga $4,000 de impuestos, o lo que es equivalente a un 20% de su ingreso. ¿Esta política es justa? Y si no lo es, ¿quién paga mucho y quién paga poco? ¿Acaso importa que el hecho de que Paula gane poco dinero se deba a una incapacidad o si es producto de su decisión de querer ser actriz? ¿Importa que el ingreso de Pedro sea alto porque recibió una herencia o si es producto de que trabaja muchas horas a la semana? Estas preguntas son difíciles de responder y por lo general las personas no están de acuerdo con sus respuestas. Si el pueblo contratara a 2 expertos para que estudiaran cómo debería gravar a sus habitantes para pagar el pozo, lo más seguro es que ofrecerían una recomendación contradictoria. Como vemos, este ejemplo tan simple muestra por qué a menudo los economistas difieren en su opinión acerca de las políticas económicas. Como se explicó en la exposición de los análisis normativo y positivo, las políticas económicas no pueden juzgarse exclusivamente desde el punto de vista científico. Algunas veces los economistas dan consejos contradictorios porque tienen valores diferentes. Perfeccionar la ciencia de la economía no resolverá si quien paga demasiados impuestos es Peter o Paula. Percepción frente a realidad. Los desacuerdos entre los economistas son inevitables, debido a que existen diferencias en los juicios científicos y los valores. Sin embargo, no debemos pensar que los economistas nunca se ponen de acuerdo, de hecho tienen más acuerdos de los que generalmente se piensa. La tabla 1 contiene 20 proposiciones de política económica, las cuales se presentaron a diversos economistas y mediante una encuesta, y el resultado fue una abrumadora mayoría en que coincidió en sus respuestas. La mayoría de estas proposiciones no producen ese grado de consenso entre el público. La primera proposición de la tabla es sobre el control del alquiler, una política que establece la cantidad máxima que los arrendadores pueden cobrar por sus departamentos. Casi todos los economistas coinciden en que dicho control afecta la cantidad y la calidad de las viviendas que se ofrecen en alquiler, y es una manera muy costosa de ayudar a los miembros más necesitados de la sociedad. Sin embargo, numerosos gobiernos de diferentes ciudades no hacen caso de este consejo e imponen límites a las tarifas que los caseros pueden cobrar a sus inquilinos. La segunda proposición de la tabla se refiere a los aranceles y cuota de importación, dos políticas que restringen el comercio internacional. Por razones que analizaremos en profundidad más adelante, casi todos los economistas se oponen a estas barreras al libre comercio. Sin embargo, y a lo largo de los años, diferentes presidentes y congresistas han decidido restringir las importaciones de ciertos bienes. Los economistas están de acuerdo en oponerse a las políticas como el control del alquiler y las barreras comerciales. Entonces, ¿por qué persisten? Quizás se deba a que las realidades del proceso político constituyen un obstáculo inamovible, o quizás al hecho de que los economistas no han logrado convencer al público de que estas políticas son poco deseables. Uno de los propósitos de este libro es ayudarle al lector a comprender el punto de vista que tienen los economistas acerca de estos temas y quizás persuadirlo de que es el punto de vista correcto.